Y en este día quisiera traer una reflexión que tiene que ver con un milagro que Dios realizó allí en el libro de los Hechos, que tiene como protagonista ya no a Jesús, porque los milagros de Jesús están en los evangelios, en San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, pero tiene que ver con los discípulos del Señor, en este caso Pedro y Juan, que fueron los instrumentos en las manos de Dios para realizar este milagro. Y está en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 3, y dice lo siguiente: Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, las 3 de la tarde, y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Y sigue diciendo: al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Este es el primer milagro. Si bien ya habían ocurrido milagros en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, describe cómo los discípulos del Señor, los apóstoles, iban por el pueblo, por la ciudad, orando por los enfermos, sanando en el nombre del Señor a los enfermos. Pero este es el primer milagro que la Biblia se detiene a describir de una manera particular acerca de este hombre que era paralítico. Y esa es la realidad, su parálisis. Y cuando la Biblia habla de parálisis, cuando habla de este tipo de enfermedades, son enfermedades muy representativas de nuestras condiciones, de lo que podemos estar viviendo, de nuestra realidad hoy en día. ¿Cuántas veces escuchamos decir, aún cuando estamos hablando, dialogando con una persona, escuchando lo que otro nos cuenta, y dice: no, tengo la economía paralizada, tengo mi familia paralizada? Porque la parálisis, ¿qué es? Es un sinónimo que nos describe y nos dice: no estoy creciendo, estoy estancado, me esfuerzo, lo intento, hago todo lo que tengo al alcance de mi mano para poder hacer, y sin embargo todo sigue igual. Me siento paralizado, no solamente en cuanto a la economía o lo familiar, a veces puede suceder en lo espiritual. Cuando una persona siente que no crece, que no da fruto, que no evoluciona, que no madura, que siempre está en el mismo estado, en la misma condición espiritual, dice: me siento paralizado, me siento en una meseta, allí en un desierto, sin poder avanzar. Lo hablamos a veces cuando nos referimos a los planes, a los proyectos. Podemos tener el plan, podemos tener el proyecto, pero decimos: está todo paralizado, no puedo avanzar. Y lo que es aún más profundo, hay gente que se siente paralizada en sus emociones y en sus sentimientos. ¿Por qué? Porque les cuesta expresarlos, les cuesta confiar, les cuesta poder generar un vínculo con otra persona, poder demostrar afecto, poder amar o recibir amor. Están paralizados, en este caso, en sus emociones y en sus sentimientos. Ahora, escucha esto. Acá hoy hay una cuestión de tiempo. ¿Por qué digo tiempo? Porque este hombre era paralítico desde su nacimiento. Su realidad, la parálisis, la vivía, la sufría desde que nació. Y hay una gran diferencia cuando uno vive una realidad que, por supuesto, estamos hablando de realidades negativas, que no nos gustan, que no nos hacen bien, que quisiéramos que cambien, que sean diferentes, que sean distintas. Pero una cosa es vivir una realidad de esas hace una semana, hace un mes, hace unos meses, un año, que en definitiva, cuando se trata de ese periodo de tiempo, uno trata de pelearla, de lucharla, de que esa realidad cambie, de que sea diferente. Uno mantiene la fe, la expectativa, la esperanza. Bueno, yo sé que esto puede ser diferente, puede cambiar, puede ser distinto. Estoy peleando y estoy luchando para que eso ocurra. Pero a medida que pasa el tiempo, y cuando se trata de una realidad que ya no es de un mes, de un par de meses o hasta de un año, y pasa mucho más tiempo, la gente, ¿qué es lo que le sucede? Empieza a perder la fe, empieza a perder la esperanza, deja de pelearla, deja de lucharla, y lo que era la expectativa da paso a la resignación. Y bueno, ya está. Si hace 10 años que estoy así, si hace muchísimo tiempo que estoy viviendo y estoy sufriendo exactamente
lo mismo. Es como que cuanto más pasa el tiempo, más se agranda el gigante de esa realidad, de esa parálisis, de ese problema o de esa adversidad que nos tiene allí cautivos. Y obviamente se reduce la expectativa y pareciera como más difícil e imposible una solución a nuestro problema. Por eso, acá viene lo segundo. ¿Cuál era su expectativa? La expectativa de este hombre paralítico. ¿Cuál era su anhelo? ¿A qué quedó reducido? ¿Por qué? Porque obviamente era paralítico desde su nacimiento, estaba viviendo la situación, estaba viviendo el problema desde que nació, su condición era esa y vivió toda su vida bajo esa condición y por lo tanto, su anhelo y su expectativa de cada día, ¿cuál era? Recibir una limosna. Recibir una limosna. Y eso es lo que muchas veces pasa. Cuando la realidad de afuera nos termina dominando. Cuando la condición que estamos viviendo, lo que nos está pasando, nos termina dominando y termina reduciendo nuestra expectativa, nuestros sueños, nuestros anhelos, hasta que estos son casi nulos, como este hombre que se conformaba solamente con una limosna. No sé si me están entendiendo lo que estamos enseñando en este día. La situación era real, era paralítico, como muchas de las situaciones que podemos estar viviendo vos o yo hoy en día son situaciones reales. Pero si bien son situaciones reales, que nos tienen allí rodeados, que estamos algunos padeciendo, que algunos están sufriendo, los sueños, la expectativa, la esperanza no depende de la realidad que nos rodea, depende de la fe que podamos tener. Depende de la confianza que podamos tener en Dios, que puede hacer nuevas todas las cosas, que puede cambiar esa realidad, que nos puede hacer libres, que puede darnos una respuesta, que puede hacer milagros, que puede obrar maravillas. Podemos, a pesar de la realidad, escuchar, a pesar de la realidad que nos rodea, podemos soñar, podemos seguir teniendo esperanza, podemos seguir teniendo expectativa acerca del futuro. ¿Por qué? Porque esa expectativa, esos sueños o esa esperanza nunca va a depender de la realidad que te rodea si vos no lo dejás. Esa realidad nunca va a dominar o nunca va a aplastar o nunca va a encarcelar, nunca va a encerrar tus sueños, tu esperanza y tu expectativa, porque los sueños, la esperanza y la expectativa son libres. No dependen de las circunstancias, dependen de tu fe, dependen de Dios. Este hombre obviamente permitió que su realidad redujera a la mínima expresión su expectativa. ¿Qué deseaba? Una limosna. El problema de este hombre no era su condición, era lo que estaba esperando, era su expectativa. Y el problema de muchos quizás de los que están rodeando nuestras vidas, que escuchando esta reunión online, no es la condición, no es la situación, no es la realidad, es la expectativa. Porque eso va a determinar no solamente tu presente, sino que también va a determinar tu futuro. Por eso no permitas que la realidad, por más dura que sea, encierre tus sueños o encierre tus expectativas en la cárcel de la resignación. Porque los sueños no tienen límites. La expectativa no tiene límites. La esperanza no tiene límites. No puede estar encerrada si vos no lo dejás, si vos no lo permitís, si vos no te dejás dominar por la realidad que nos está rodeando, que te está rodeando en este tiempo. ¿Y qué mensaje para estos días? ¿Por qué? Porque el tiempo va pasando. Y estoy hablando de la cuarentena, estoy hablando de la pandemia, estoy hablando de todo lo que sucede en nuestro país y también en el mundo entero. En donde quizás al mes, a los poquitos días de haber comenzado, muchos, sigo soñando, sigo teniendo la fe, sigo esperando lo mejor, sigo teniendo expectativa y los planes y los proyectos y todo está intacto. Pero ¿en cuántos sucedió
que la realidad que siguió y sigue siendo la misma que hace 6 meses atrás, que en marzo de este año. ¿Y cuántos empezaron a ver su fe, su expectativa, sus sueños también menguar? ¿Cuántos se empezaron a dejar dominar por la realidad que los rodeaba o que los rodea? Y la expectativa comenzó a dar lugar, a dar paso a la resignación. Los sueños de marzo dieron lugar a la aceptación. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dicen algunos. Habrá que acostumbrarse, habrá que adaptarse, habrá que resignarse. Es exactamente lo que pasa hoy en día, lo que le pasaba a este hombre, lo que le está pasando a mucha gente hoy. Le está prestando más atención a la realidad, porque obviamente es una situación que se va extendiendo en el tiempo, y a medida que pasa el tiempo, como que van abandonando sueños, planes, proyectos y esperanzas, en vez de seguir creyendo, seguir confiando y dejar esos sueños libres, no encerrados en la cárcel de la realidad. Ahora, ¿dónde estaba este hombre? Estaba en la puerta del templo. ¡Qué contradicción! Porque imagínate por un momento la escena. El hombre paralítico en la entrada del templo. El templo era un lugar en donde se suponía o se supone estaba lo espiritual y en donde Dios estaba. Y sin embargo este hombre, en vez de estar adentro, estaba a la puerta. Y creo que esta imagen es muy representativa de lo que significa la religión. Porque cuando hablo de religión, estoy hablando de cristianos que seguramente vienen a la iglesia, son cristianos, dicen yo creo en Dios, pero por ahí la realidad que están viviendo es una realidad de parálisis, sin expectativas, en donde todo es igual y nada cambia, una expectativa condicionada por la realidad, aplastada por esa realidad, y están en el lugar espiritual, porque es la iglesia, es el camino de Dios, pero no viven el poder de Dios, no están viviendo el poder de lo espiritual. Y por lo tanto, como el paralítico, ¿a dónde estaba el paralítico? En la puerta. ¿Y hacia dónde miraba? En vez de mirar hacia adentro del templo, miraba hacia afuera del templo. Pues su esperanza y su expectativa no estaba en Dios, sino en lo que la gente le podía dar. Y lo mismo le sucede al cristiano que dejó de vivir el verdadero cristianismo y está viviendo una religión. Su expectativa, su esperanza, en vez de seguir en Dios, está puesta afuera, en lo que el mundo o la sociedad o las personas, los seres humanos le pueden ofrecer, al igual que le pasaba a este paralítico. Ahora, sigue la historia. Ahí en Hechos capítulo 3, versículo 3 al 8. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo, míranos. Él les prestaba atención, porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. Inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar, y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Impresionante, porque acá hay una enseñanza profunda. ¿Y cuál es esta enseñanza? El paralítico, ¿qué esperaba? Una limosna. ¿Y qué recibió? Un milagro. Y quizás vos estás esperando una limosna, algo, un poquito de algo, cuando Dios tiene preparado un milagro para tu vida. Cuando Dios tiene preparado algo mucho más grande para darte. Y ahí es donde, como quien dice, se rompen las estructuras. Porque si me preguntás, la expectativa de este hombre era pobre. Una expectativa escasa, pobre, casi nula. Una limosna era lo único que quería. Tenía fe, la fe para una limosna, no más que eso. Pero en esta
en esta historia, en este pasaje, la Biblia nos enseña que nunca podemos limitar a Dios, sino que más allá de cómo sean nuestras expectativas, si grandes o escasas, más allá de cómo sea nuestra fe, si grande o poca, cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Porque cuando no tenemos fe nosotros, interviene la misericordia de Dios. Cuando no hay fe, hay misericordia. Cuando yo no puedo, cuando vos no podés, Él puede. Cuando nosotros mismos no podemos abrir esa puerta, como te dije antes, de la cárcel, porque estamos encarcelados por la realidad y encarcelamos también los sueños, las expectativas y las esperanzas, y no podemos salir de ahí. Es Dios que viene y abre la puerta de la cárcel para que podamos recibir lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Por eso no podemos limitar a Dios, no podemos pensar ni siquiera ser dogmáticos para decir, bueno, si no tenés fe, sonaste. Si no tenés expectativa, sonaste. Nunca nada va a cambiar en tu vida. Pero acá que vemos a un hombre que no tenía expectativa, que no tenía fe, que su único deseo y anhelo era una limosna, y sin embargo Dios tuvo misericordia. Cuando Dios obra, u obra por nuestra fe, u obra por misericordia de Él, pero Dios obra. Ahora, mirá a Pedro y Juan, no tenían plata. Dice, no tenemos plata ni oro. Hoy diríamos, no tengo plata, no tengo dólares, no tengo nada. Pero lo que tengo te doy. Lo que tenían era mucho más poderoso que la plata, el oro o lo que fuese. Entonces no dijeron, mirá, no tenemos nada, no tengo plata, no tengo nada. Dijeron, no, plata no tengo, pero tengo algo mucho más grande. Tengo algo mucho más poderoso que realmente te va a cambiar la vida, te va a transformar tu existencia. Porque si hubiesen tenido plata y le hubiesen dado plata, el paralítico hubiese dicho gracias, inmediatamente hubiese pensado en el próximo que iba a entrar al templo para seguir pidiendo limosna. Quiere decir que no iba a ser una respuesta, una solución a su problema, simplemente iba a ser un paliativo momentáneo hasta que se gastara el dinero y tuviese que volver a pedir. Sin embargo, la respuesta que Pedro y Juan le dan es definitiva. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y al momento, como dice la palabra, recibió sanidad y recibió el milagro de parte del Señor. Por eso, nosotros también tenemos algo mucho más poderoso para darle a la gente. Tenemos algo mucho más grande para darle a las personas que nos rodean. Y por supuesto, siempre hablamos de ayudar, siempre hablamos de poder compartir con el necesitado, poder compartir con el que no tiene. Pero nunca no nos olvidemos que el mundo también lo puede hacer, que el mundo también ayuda al necesitado, que el mundo también hace donaciones, que las personas que no conocen a Dios, muchas de ellas son dadivosas, son generosas, se preocupan por el prójimo. Asisten al necesitado, asisten al pobre, asisten al que no tiene, con comida, con dinero, con donaciones, pero ellos no tienen, por más buenas intenciones que tengan, no tienen lo que vos y yo, los que creemos en Dios, tenemos. Tengamos plata o no tengamos plata para ayudar, que está muy bien ayudar, humanamente hablando, socialmente hablando, porque es parte de la misión de la iglesia. Pero también la iglesia tiene otra función y otra misión, que no es natural, es sobrenatural, que no es humana, es espiritual. Y para eso Dios nos dio el Espíritu Santo, para eso Jesús está en nuestros corazones, para eso Dios nos invistió con el poder de lo alto, como Pedro y Juan, para llevarle a los que no tienen esperanza una respuesta definitiva, el mensaje de Dios. ¿Sabes qué? Algunos dicen, escucha esto, pastor, yo tampoco, no tengo plata ni dólares, no tengo nada. Pero tenés a Jesús, pero tenés un mensaje de fe, pero tenés un mensaje de esperanza, pero tenés la palabra de Dios, pero tenés el amor de Dios, ¿sí o no? Pero tenés lo que Dios puso adentro de tu corazón, y eso es mucho más poderoso que todo lo demás. Porque nuestra medida de lo que tenemos no es la medida del mundo.
La medida de lo que poseemos no es la medida de la gente de afuera. Porque, ¿qué nos dice la sociedad? No tenés plata, no tenés nada. Y nosotros a veces repetimos, sí, no tengo plata, no tengo nada. No, tenemos. Con plata en el bolsillo, sin plata en el bolsillo, tenemos algo aquí que no depende de las condiciones de un país, no depende de un gobierno, no depende de una economía, no depende de lo laboral, no depende de las circunstancias, porque Dios ya nos lo dio, ya está adentro nuestro y nos lo dio para que lo usemos, nos lo dio para que seamos canales de bendición. La gente que no conoce a Dios puede ayudar, pero nunca va a poder ser un canal del poder de Dios. Nunca van a poder ser un canal de la bendición de Dios para que una vida sea cambiada y transformada de una vez y para siempre. Vos y yo sí podemos ser un canal para llevar lo que otros no pueden llevar. Porque si llevamos lo mismo que el mundo lleva, ¿cuál es la diferencia? Si Pedro y Juan le hubiesen dado plata y hubiesen entrado al templo como muchos otros, ¿cuál iba a ser la diferencia? Ninguna. El paralítico hubiese dicho, qué buena onda estos chicos, estos muchachos. Me dieron como todos los demás, me dieron un poquito más y todo. No, la diferencia fue que le dieron algo que el mundo, que los demás no le podían dar. Por eso hay una historia muy interesante, porque en los evangelios, allí en el evangelio según San Marcos, también hay otro paralítico que tenía amigos. Estos amigos escucharon que Jesús estaba en una casa y los llevaron a su amigo paralítico allí en un lecho. La casa estaba llena de gente, subieron al techo, hicieron un agujero en el techo, bajaron al paralítico y cuando Jesús, dice la Biblia, vio la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate y anda, después le dijo. Y al momento recibió sanidad. Ahora, estos amigos del paralítico, ¿para qué los llevaron a donde estaba Jesús? Para que sea sanado, para que reciba el milagro, para que reciba una respuesta definitiva, una solución definitiva a su necesidad. Fueron 4 con un paralítico y después se volvieron a sus casas 5 caminando. Ahora, a este hombre dice que lo llevaban cada día, y lo ponían a la puerta del templo a la mañana y a la tarde lo volvían a buscar y lo volvían a llevar a su casa. También tenía sus amigos, buena onda, que lo llevaban para ayudarlo, lo ayudaban y estaba muy bien. No hacían otra cosa porque no sabían qué hacer, no tenían otra cosa para hacer y hacían lo que podían y está bien. Pero su finalidad al ayudarlo era una finalidad solamente humana, natural, racional. Vení, te damos una mano, te vamos a llevar todos los días a la puerta del templo para que pidas limosna, después te vamos a buscar a la tarde y te volvemos a llevar a tu casa. Bien, pero los otros amigos, los del Evangelio según San Marcos, los llevaron a su amigo el paralítico con una finalidad espiritual, para recibir el milagro, la respuesta y la solución definitiva a su necesidad. Y ahí está. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con lo que Dios nos dio, con lo que Dios puso en nuestros corazones? ¿Qué es lo que nosotros transmitimos? ¿Qué es lo que nosotros le damos a las personas que están a nuestro alrededor? Empezando por nuestra familia y siguiendo por todos los demás. Le damos lo que el mundo también le da, buena onda, ayuda, quizás hasta dinero, le llevamos comida y está perfecto y está muy bien. Pero acordate, tenemos algo mucho más poderoso para dar además de eso. Tenemos algo mucho más grande para dar además de eso. ¿Y cómo termina? Lo dice la Biblia, lo acabamos de leer. Entraron al templo, el paralítico saltando, y Pedro y Juan y él alabando y cantando y adorando a Dios. ¡Wow! Se armó una fiesta bárbara. Espiritual, ojo. Pero escuchá, no tenían un peso, acordate. No tenían un peso, nada. Y algunos dicen bolsillo lleno, corazón lleno. Y dicen bolsillo vacío, corazón vacío. No, porque nuestro corazón no depende de la tierra.
Nuestro corazón depende del cielo. No dejes que tu bolsillo condicione el estado de tu corazón. Porque algunos tienen el bolsillo vacío, están tristes. Tienen el bolsillo con plata, volvió la alegría. Volvió el entusiasmo. Nuestro gozo, nuestro entusiasmo no depende de la tierra, depende del cielo, depende de lo espiritual. Y hoy mismo, escucha, hoy mismo, ¿qué es lo que quiero? Quiero que puedas darte cuenta que quizás como el paralítico, pues uno lee la historia y dice, mirá, pobrecito, pidiendo una limosna, resignado, encerrado por su realidad. ¿Y cuántas veces? Sin sueños, sin expectativa, sin deseos. Pero ¿cuántas veces? ¿A cuántos les puede estar pasando exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo hoy. Porque pasaron 6 meses y ya en este 6º mes de cuarentena, de pandemia, vieron de a poquito cómo los sueños se fueron esfumando, las expectativas las fueron dejando, fueron reduciendo la esperanza, hasta casi, como el paralítico, conformarse con una limosna. Cuando en realidad Dios tiene un milagro. Dios tiene grandes cosas. Dios no depende de las circunstancias que a nosotros nos rodean, entonces nosotros tampoco dependamos de lo que nos rodea, de la realidad que nos rodea, para poder soñar, para poder esperar, para poder tener expectativa, creer, proyectar y planear de acuerdo no a esa realidad, sino de acuerdo a la fe y de acuerdo a los planes y de acuerdo al poder de Dios para con nosotros. No te dejes condicionar, que la realidad no encarcele allí en la cárcel de la resignación tus planes, tus sueños y tus proyectos, porque son nada ni nadie los puede encarcelar, solamente vos. Nada ni nadie los puede encerrar, solamente vos. Si dejas de creer, si dejas de esperar, si abandonás la expectativa y simplemente te resignás y te conformás. Acordémonos lo que Dios nos dio, lo que Dios puso en nuestros corazones. Tenemos algo distinto y ese algo distinto es poder de Dios. Un mensaje poderoso que cambia, transforma vidas, que levanta, como hicieron Pedro y Juan, a los que están paralizados en la vida porque no conocen a Dios y no tienen futuro, no tienen esperanza. Y están allí por la vida pidiendo una limosna, un poquito de paz, un poquito de amor, un poquito, dicen ellos, no nosotros, un poquito de buena suerte. Pero vos y yo, ¿qué les vamos a llevar? ¿Una bolsa de comida? Seguro. ¿Les vamos a dar una mano? Seguro. Pero eso es solamente lo básico. Eso es solamente lo mismo que el mundo le puede dar. Vamos a llevarle el poder de Dios. Vamos a llevarle la oración que hace milagros, la oración que salva, la oración que transforma corazones, la oración que restaura matrimonios y familias. Lo que el mundo no puede hacer. Vos y yo, por medio de esa oración, como Pedro y Juan, por medio de ese mensaje, por medio de la fe, por medio de la unción y del poder de Dios que el Señor puso adentro nuestro, podemos darles algo totalmente diferente y distinto y algo definitivo para que su vida sea totalmente cambiada y transformada. Esa es la función de la iglesia y esa es la función de cada uno de nosotros. Y escuchá, como cristiano, no estamos viviendo una religión, no estamos en un lugar espiritual, no estamos creyendo en algo espiritual para vivir como el mundo vive. No estamos viviendo en un lugar espiritual, no estamos viviendo una creencia espiritual, una fe en Dios para estar paralizados, para estar pidiendo limosna, para estar mirando hacia afuera como este paralítico, a ver quién nos puede ayudar o a ver qué es lo que la sociedad o el mundo nos puede dar. Nuestros ojos están en Jesús. No esperamos del mundo, esperamos de Dios. Nuestra expectativa no está en esta tierra, nuestra expectativa no está en esta sociedad, nuestra expectativa no está en un gobierno, nuestra expectativa está en Dios.
¿Qué estás esperando? Escuchá, ¿qué estás esperando? Me hace acordar a los discípulos del Señor que estaban esperando, pero esperaban que Jesús hiciera una revolución, que Jesús derrocara a Herodes, generara un cambio político, un cambio de gobierno. E Israel, que estaba bajo el dominio romano, fuese libre de ese dominio romano. Esperaba que declarase la independencia, pero esperaban algo limitado. ¿Qué estás esperando en este tiempo? Yo estoy esperando un avivamiento de Dios. Yo estoy esperando que Dios mueva su mano. Yo estoy esperando que Dios haga una revolución, pero no una revolución política, una revolución espiritual. Yo estoy esperando que muchos se salven. Yo estoy esperando que muchos conozcan a Dios. Esa tiene que ser nuestra esperanza. Eso es lo que el cristiano y la iglesia hoy tiene que estar esperando. Algunos dicen, estoy esperando que se acabe el coronavirus, estoy esperando que se acabe la cuarentena. Sí, lo esperamos también. Pero esperemos lo otro que es más importante. Pidamos lo otro que es más profundo. Esperemos lo otro que es radical, que es en definitiva lo que tenemos que anhelar y queremos que pase. Que Dios ponga su mano. Escucha, ¿qué esperarías de ese paralítico? ¿Qué esperaban Juan y Pedro y Juan de ese paralítico? ¿Que tuviese que comer esa noche? ¿O esperaban sanarlo en el nombre de Jesús? Lo mismo pasa hoy. No sé qué estás esperando. Si estás esperando solamente que termine la cuarentena, que se acabe la pandemia para hacer tus planes, es una esperanza limitada. Tenemos que esperar algo más grande, más poderoso y más profundo. Un mover de Dios, porque estamos en los tiempos finales. Un avivamiento de Dios, porque la gente se está perdiendo. Que Dios ponga su mano, que Dios tenga misericordia, que haya milagros en todos los necesitados, pero no solamente por él o por ella, sino para que muchos a través de esos milagros conozcan a Jesús y Jesús sea glorificado. Esa es nuestra esperanza.